la mitad el primer día y la última semana la otra mitad. El caso clínico pueden presentar eh, al final del seminario, van a presentar un caso clínico o una revista, cualquiera de los dos. Y eso se les va a considerar como la nota de tanto el caso clínico como del seminario. Ya saben que los seminarios son en 10 minutos, cada uno de ustedes hace un tema. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctora, solamente para mencionar pues que en las 2 últimas semanas se van a hacer los seminarios. El seminario, digamos, cada estudiante hace su seminario y a la par también presenta su caso clínico y así estaremos culminando, ¿correcto? Así es, el caso clínico es pequeño, o es una revista o es un caso clínico chiquito, mínimo, ¿no? Del tema, de ser posible, del tema que estamos tratando. No, ok, doctora, gracias. Bueno, vamos a empezar para que no demorarnos. Hoy hacemos el sistema urinario. ¿Qué métodos nosotros tenemos para evaluar cuando tengan un paciente el cual tiene suponen que ustedes tienen algún problema de tipo urológico? El primer examen que deben siempre solicitar viene a ser la ecografía. La ecografía es un buen método, un excelente método, fácil de acceso, barato, está bien accesible, que nos va a poder determinar tanto la morfología normal como la patología, tanto de los riñones como de la vejiga, pero no vamos a poder ver los uréteres. Para poder visualizar uréteres, tenemos el uroten y la urografía excretoria. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, cómo se ve los riñones en una ecografía. El riñón derecho se ve junto al hígado. Este es el hígado y acá tenemos al riñón derecho. ¿Qué cosa vamos a evaluar cuando evaluemos un riñón? Vamos a ver el tamaño renal. Generalmente los riñones, nosotros los peruanos no somos tan altos, lo tenemos entre 10 a 11 centímetros, hasta 12 se puede considerar normal en una persona alta. Mayor de eso ya lo estamos considerando una nefromegalia que nos está indicando una patología, por ejemplo, en insuficiencias renales, en pielonefritis aguda, en amiloidosis, en nefropatía diabética, los riñones crecen, se vuelven más grandes. Tenemos que ver la corteza del riñón, que es esta parte que es más hiperecoica, más blanca, alrededor, perdón, la cápsula renal, que es esta de aquí, y posteriormente vemos la región cortical, que es esta zona que están visualizando, oscurita, hipoecoica, y la parte medular, que es la región hiperecoica. Acá en la parte medular se encuentran tanto la región de todos los cálices, todo el sistema calicial se encuentra en esta zona. Entonces, se ve esta diferencia entre tanto la corteza como la región de la médula, de la médula o seno renal que nosotros lo mencionamos. Entonces, esta corteza, en la corteza esta de acá, en esta zona, esto mide aproximadamente 2 centímetros. Entre 1 a 2 centímetros se puede considerar normal. En esta corteza se encuentran los glomérulos. Entonces, cuando se adelgaza la corteza, quiere decir que hay una insuficiencia renal. Cuando hay al contrario, estamos viendo un,
un valor mayor de 2 centímetros, tenemos que pensar en las patologías que les he mencionado anteriormente. No es normal encontrar eso. Entonces vamos a poder visualizar tanto la región de la corteza como la región de la médula y la cápsula. En el lado izquierdo vamos a tener ya no al hígado, sino lo tenemos al vaso. Este es un riñón, por ejemplo, un riñón patológico. Empezando que es un riñón más pequeño que el que estamos visualizando acá, y miren los bordes de este riñón. Tiene bordes un poco irregulares, sobre todo acá se nota. Estos bordes irregulares, cada cuadro de infección urinaria que tenga el paciente va a hacer que tenga secuelas, tenga cicatrices a nivel de la corteza. Entonces, esto se va a hacer más ondulado, más irregular, como estamos viendo acá. Entonces, basta que el riñón lo encontremos así un poquito ondulado, un poco irregular sus bordes, para saber que este paciente ha tenido cuadros de infección urinaria. Esta región del seno renal, esta parte hiperecoica, que son los cálices, acá se encuentran los cálices, cuando hay cuadros cuadros de infección urinaria, va, va a los cálices que se encuentran cerrados, va este seno renal, se va a ir aperturando, se va viendo esta región negrita y la parte más central se va haciendo más amplia, más grande, se va deformando, alterando estos cálices. Entonces ya nos está dando, nos está indicando, por ejemplo, acá el borde del riñón irregular, que esto es un proceso infeccioso crónico, ¿no? Que ha tenido secuela de un proceso infeccioso crónico. Otras características que no puede determinar, miren aquí, fíjense la corteza de este riñón. Es un riñón con amiloidosis, un riñón que está con un cuadro agudo de una enfermedad intersticial renal. Entonces, miren aquí cómo la región cortical que normalmente era hipoecoica, o sea, era negrita, miren acá cómo se vuelve hiperecoica y no se diferencia la corteza de la médula. Entonces, esto significa que acá hay un proceso inflamatorio, acá en el riñón, un proceso inflamatorio que está afectando, que está haciendo edema del intersticio. Otra de las cosas que vamos a poder ver es la vejiga. La vejiga, vamos a determinar su volumen, sacando los diámetros, ¿no? Los 3 diámetros, longitudinal, transverso y anteroposterior, y me va a dar el volumen que en ese momento tiene la paciente o el paciente. Acá, por ejemplo, el volumen que me ha dado de estos dos cortes, el corte transverso y el corte longitudinal, y el corte AP, es 351 centímetros cúbicos. O sea, voy a poder ver volumen, voy a poder ver la pared. La pared en la vejiga aproximadamente no debe medir más de 3 milímetros. Cuando mide más de 3 milímetros ya lo estamos considerando que es patológica. En cuadros de infecciones urinarias, en cuadros de cistitis crónica, la pared se va a engrosar. En procesos expansivos también voy a ver un engrosamiento, pero focalizado en un sitio. Me va a servir también para ver el volumen premicción y el volumen postmicción. ¿Por qué es importante? Cuando uno micciona, después de la micción, debe quedar como máximo 10 centímetros, perdón, 10% de lo que uno tenía antes de miccionar. Vamos a ver acá. Acá tenemos el volumen, por ejemplo, de esta vejiga, 351 centímetros cúbicos. Tiene antes de ir al baño. Acá se le manda al baño al paciente, el paciente micciona y regresa y se le mide cuánto queda. Máximo debería quedar el 10%, que sería 35 centímetros cúbicos. Si el paciente, en lugar de quedar 35, queda 50, queda 100, ese residuo que no se ha sido eliminado, esa orina que no se ha eliminado, produce infecciones urinarias. Una de las causas de infección urinaria es la presencia de residuo postmiccional. Tenemos el otro examen que es la orografía excretoria. La orografía excretoria cada vez está dejando un poco en desuso.
por el hecho de que apareció el urotén. Entonces, se usa en algunos pacientes en los cuales en el centro donde trabaja, en el centro donde se están haciendo ver, no hay un tomógrafo o no tienen, pues, no pueden costearse una tomografía. Entonces, ¿cómo se hace esta urografía excretoria? Es una radiografía en la cual se le coloca por vía endovenosa una sustancia de contraste. Entonces, a los 5 minutos de haberse colocado la sustancia de contraste, el riñón empieza a concentrar el contraste. Acá, por ejemplo, es un paciente, una radiografía simple, en la cual no vamos a ver, recuerden, en la radiografía simple solamente vemos las sombras renales, acá está la sombra renal izquierda, a la derecha no se ve muy claramente, parcialmente se iría ver acá. Cuando se le aplica sustancia de contraste, voy a visualizar ya los cálices menores, los cálices mayores, el infundíbulo, la pelvis. Y el riñón empieza a concentrar el contraste y se empieza a volver más radiopaco. Eso me va a permitir ver las fases en las cuales el riñón primero concentra, después excreta y después le elimina. Y me va a permitir también ver la forma de los cálices. Estos son los cálices que forman el seno renal, que son acá, están acá, que deben ser así cóncavos. Cuando hay algún proceso infeccioso, estos cálices se deforman. Entonces, esa es la fase de los 5 minutos, la fase nefrográfica. Acá estoy viendo, como les digo, el riñón cómo concentra el contraste. A los 15 minutos ya el contraste ya empieza a excretarse por todo el sistema ureteral. Voy a poder visualizar los uréteres. A los 30 minutos ya visualizo todo. O sea, ya voy a ver los uréteres y la vejiga que se están empezando a llenar. Y posteriormente, el residuo posmiccional se manda al paciente al baño y se ve cuánto es lo que le queda posmicción. Acá no se puede contabilizar, pero acá está quedando más o menos un residuo abundante, ¿no? Un residuo moderado que no es normal. Entonces, ese es el método que antes se utilizaba mucho, ahora se utiliza muy, digamos, en algunos casos. Miren acá cómo se ve el sistema calicial. Esta es la forma que se visualiza como cóncavo. Con cavidades se ven los cálices menores. Miren acá la concavidad. El otro método, que es, digamos, uno de los mejores, es la urografía por tomografía o lo que le llaman el urotén. La urotomografía, urotén, se hace lo mismo que hemos visto en la urografía excretoria, pero se hace con tomografía, con cortes tomográficos. Se puede realizar sin sustancia de contraste para ver cuando hay sospecha de cálculos o con sustancia de contraste cuando hay sospecha de masas renales, de alguna patología de uréter. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una tomografía, un urotén. Cuando es solamente de la parte urinaria, se llama urotén, es un programa especial en la cual estoy viendo acá los riñones. Este es el hígado, y acá se encuentra, este pedacito es el vaso, este es el estómago, y acá esto es el riñón derecho, el riñón izquierdo. Acá está sin contraste para evaluar si es que hay cálculos. Recuerden que los cálculos se ubican acá a nivel de los cálices o de la pelvis renal o de los uréteres, ¿no? Esto es con sustancia de contraste. Fíjense cómo el riñón ha concentrado el contraste y lo ha excretado acá. Está eliminando el contraste y me permite ver cálices mayores, menores, la pelvis y los uréteres en diferentes cortes.
Y también puedo hacer reconstrucciones tridimensionales como las que están viendo acá. Esto es una reconstrucción tridimensional y esto también es otra reconstrucción. Miren cómo excreta y estoy viendo los cálices, los uréteres y la vejiga. El útero se encuentra acá encima de la vejiga cuando es mujer. Cuando este útero crece por un proceso miomatoso, él comprime el techo de la vejiga como está haciendo acá. La próstata se ubica en la parte de abajo. Cuando la próstata crece, comprime acá el piso de la vejiga. Entonces, este es el urotén, la tomografía del sistema urinario con reconstrucción tridimensional que me permite ver, esto gira en 360 grados y me permite ver todo el sistema urinario con una rotación. Entonces vamos a ver las malformaciones congénitas más frecuentes. Acá, por ejemplo, una malformación congénita que es el doble sistema pielocalicial. Dos grupos de cálices separados con dos uréteres, en este caso que llegan a la vejiga por separado, doble sistema, urétero, pielo, porque hay dos pelvis y cada pelvis tiene sus tres grupos caliciales. En esta otra, en urografía excretoria, miren acá hay una pelvis, acá viene la otra pelvis y los dos uréteres que se unen a esta altura más o menos y llegan uno solo a la vejiga. Acá tenemos una urografía excretoria de un varón. Miren, este es lo que les digo. Cuando es un varón y la próstata se encuentra en la parte de abajo de la vejiga, al crecer, al haber hipertrofia prostática, se ve una zona de sustracción acá abajo, una zona que no se visualiza porque está la próstata comprimiendo la vejiga. Pero aparte de eso, en el lado izquierdo tiene un doble sistema. Miren, acá hay la pelvis, otra pelvis, el riñón es más grande en este caso, y doble sistema urétero, acá se une, llega uno solo, pielo calicial. Estos son urotén, urotomografías, siempre el riñón que tiene doble sistema es un poco más grande porque tiene más grupos caliciales. Tiene dos pelvis, miren acá, dos uréteres que ambos llegan separados. Y acá dos uréteres que llegan a la mitad y se juntan y llegan uno solo. Esto se llama doble sistema urétero pielocalicial completo. Acá está completo, hay dos. Aquí es incompleto. Llegan juntos y se unen, ¿no? Se unen en uno solo. Otra de las patologías que podemos ver es la agenesia renal, la ausencia de un riñón. Nacen sin un riñón. Ambas son tomografías, ambas están con contraste. Acá veo ausencia del riñón del lado derecho. El lado izquierdo, generalmente, cuando falta un riñón, sufre una hipertrofia compensatoria, crece para suplir la función del otro, se hace más grande. Este es un corte coronal y acá hay un corte, es otro paciente, un corte axial donde veo el riñón derecho, pero el riñón izquierdo no hay nada. Una agenesia renal acá hay derecha, es izquierda. No se olviden que siempre que este es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo del paciente. Lado derecho, lado izquierdo. ¿Qué es una ectopia? Cuando el riñón se encuentra fuera de su sitio. La ectopia puede estar en la parte, el riñón puede estar más abajo de la fosa renal, puede estar a nivel del mesogastrio, en hipogastrio. En este caso, miren, está en el mesogastrio. Este y este son el mismo paciente,
El riñón, miren, esta es una orografía excretoria y este es un urotén con reconstrucción tridimensional. Entonces, el riñón derecho se encuentra normal y miren, el izquierdo está en el mesogastrio más lateralizado hacia el lado derecho. La pelvis normalmente está en la parte interna, pegado casi a la columna, miren. En cambio acá, miren dónde se encuentra la pelvis, está acá abajo. Es una ectopia renal izquierda. A veces hay ectopias renales cruzadas. Miren el riñón derecho, como el uréter, miren dónde está, y se va hacia la derecha. Ambos riñones, el derecho y el izquierdo, se encuentran en la derecha. Es una ectopia cruzada al otro lado del riñón. El riñón izquierdo está cruzado al lado derecho. Estos son los cálices, la pelvis, los cálices. Acá se ve la sombra renal y acá nuevamente el otro riñón. A ver, esta es una vejiga. Fíjense, está comprimida en la parte de arriba. ¿Por qué? Por una miomatosis uterina. Normalmente la vejiga, si no tiene miomatosis o no tiene hipertrofia prostática, se observa redondita, ¿no? Este es otro paciente, esta es una tomografía con contraste. Miren, este es el riñón derecho que está ectópico y el riñón izquierdo también está ectópico. Esto es la vejiga y esto es el útero que está encima. Tiene una ectopia renal bilateral este paciente. Otra de las patologías es el riñón en herradura. El riñón unido por el polo inferior. Vamos a primero esto. Mire. Fíjense en esta reconstrucción, en esta urotén con reconstrucción tridimensional. Estos son los riñones que están unidos por el polo inferior. El riñón al momento de la formación se malrota, gira, hace una rotación y se une. Y al mal rotarse se dilata un poco los cálices. Entonces están los cálices dilatados un poco, hace una ectasia de los cálices, se une en la base y en la parte de arriba se encuentra separado. Miren, esto es con reconstrucción tridimensional, esto es con es la misma, pero sin reconstrucción, donde se ven acá los dos riñones fusionados por el polo inferior. Así lo veo en un corte axial. Este es un corte axial, esta es la parte, el polo inferior, miren cómo está unido por el polo inferior los dos riñones. Y este es una tomografía, perdón, esa es una urografía excretoria, miren acá cómo están los dos riñones fusionados en la parte inferior. Otro es la hipoplasia renal, que el riñón sea pequeño. El riñón es pequeño y el otro suple su función para compensar. O sea, acá hay una hipotrofia renal y el otro lado generalmente tiene una hipertrofia compensatoria. Entonces vamos a poner que este de acá tenga 30% de función y este tenga 70% de función para completar el 100%. Este es un corte en coronal y acá tengo un corte en sagital, perdón, en axial es este. En axial, miren cómo veo aquí el riñón derecho y este es el riñón izquierdo hipertrófico. Ahora, las uropatías obstructivas, tenemos acá un sistema, los cálices,
Entonces, una uropatía obstructiva es algo que obstruye el pasaje de la orina. Acá les estoy haciendo digamos, un dibujito simple. Saben que no es así. Entonces, a veces hay, por ejemplo, procesos neoplásicos, hay procesos, sobre todo la litiasis, que pueden estar comprimiendo, o bridas, alguna cicatriz puede estar comprimiendo pues, la luz del cáliz, y ahí no va a permitir que la orina pase, entonces se va a dilatar. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, una obstrucción acá en uno de los cálices, ¿qué sucede con este cáliz? Acá, por ejemplo, tenemos un cálculo. Se ha formado un cálculo acá y no deja pasar la orina. La orina se forma y el cáliz se dilata. Entonces, esto de acá que se dilata solamente un cáliz o dos cálices, eso se llama hidrocalicosis. Siempre viene adelante cuando hay dilatación la palabra hidro. Entonces, hidrocalicosis es cuando se dilata un cáliz. Podemos encontrar ya no solamente esta obstrucción acá, sino podemos encontrar una obstrucción que esté cogiendo la pelvis, coge la pelvis, hay un cálculo acá, y entonces, ¿qué va a suceder? Se va a dilatar todos los cálices y se va a dilatar el riñón también. El riñón aumenta de tamaño. Eso se llama hidronefrosis. Y tenemos otro en la cual puede estar la obstrucción a nivel del uréter. Por ejemplo, el cálculo se encuentra acá, en la parte del uréter proximal. Pongamos que sea así. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a dilatar tanto el uréter como los cálices y el riñón. Entonces, eso se llama urétero-hidronefrosis. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Este es una urotomografía. Acá están viendo, esta es una urotomografía donde se ve uno de los riñones, el riñón derecho. Fíjense acá, hay una obstrucción en esta zona que está condicionando que uno de los cálices que conforman el grupo calicial superior se dilate. Entonces, esto es una hidrocalicosis, dilatación solamente de uno o de dos cálices. Acá tengo una urografía excretoria. En la urografía excretoria, miren, en el lado derecho se ve muy bien los cálices. En el lado izquierdo, miren cómo se ve acá uno dilatado y acá se ve otro cáliz dilatado. Entonces, aquí esto se llama hidrocalicosis. Esta es la vejiga de una paciente mujer con miomatosis. Miren encima de la vejiga cómo se comprime acá. Ahora, si la obstrucción está a nivel de la pelvis, ya se van a dilatar tanto la pelvis como los cálices. Y al dilatarse los cálices, el riñón crece, aumenta de tamaño. Y eso se llama hidronefrosis. Pelvis y cálices es hidronefrosis. Entonces, fíjense acá, vamos a ver en la urotomografía, miren, la pelvis renal dilatada y los cálices dilatados. El parénquima renal también se empieza a estirar, dilatar, pero es como si fuera un globo que ya llega un momento en que ya empieza a adelgazarse también la corteza del riñón. Si bien crece en tamaño, pero su corteza empieza a adelgazarse. Entonces, esto es una hidronefrosis. Acá estamos viendo sin reconstrucción tridimensional y acá con reconstrucción tridimensional. Acá se ve dilatado los cálices, la pelvis y los cálices. Esta es la vejiga. Está con sustancia de contraste. Ahora, si la obstrucción está, como les dije, en los uréteres, va a producirse lo que se llama una urétero-hidronefrosis. ¿Por qué puede suceder una ureterohidronefrosis? Por ejemplo, un cáncer de útero. El cáncer uterino hace que se
produzca una pelvis congelada, infiltra la vejiga, y al infiltrar la vejiga, miren, no deja pasar, infiltra también los uréteres, y fíjense cómo los uréteres se va disminuyendo el calibre y no deja pasar la orina. Miren cómo se dilata los uréteres. Y también condiciona, pues, una hidronefrosis, ¿no? Este pacientito, fíjense del año que es este pacientito, el año 79. Todos ustedes no habían nacido. Y yo estaba en el colegio. Miren, fíjense cómo está dilatado. Esto es por un cálculo. El paciente tenía un cálculo y miren cómo se encuentra dilatado todo el uréter. Se dilata tanto que se elonga. Es un uréter bien largo y los cálices también están dilatados. El riñón todavía, a pesar de estar así, todavía funcionaba. Aún funcionaba lento, pero funcionaba porque estaba filtrando el contraste. A ver, acá tenemos una hidronefrosis del riñón derecho. Miren la pelvis dilatada y los cálices dilatados. Está normal el lado izquierdo. Miren acá, este riñón en este paciente conserva todavía su corteza normal. Debe tener más o menos esta corteza 1,5 centímetros, más o menos. O sea, está dentro de valores normales. Recuerden que queda entre 1 a 2 centímetros. Este otro paciente, miren acá, es cómo está dilatado la pelvis, los cálices, todos los cálices de la pelvis renal, y la corteza está adelgazada. Comparen con el lado contralateral. Miren acá cómo está la corteza. Acá debe tener 1,8, 1,5 centímetros y acá debe tener 0,7, 0. O sea, aquí está adelgazado. Este paciente está haciendo una insuficiencia renal. Ahora, ¿por qué este paciente hace una insuficiencia renal? Porque está haciendo esto. Miren acá. Esto es la vejiga. Esto es el útero. Miren acá en el piso de la vejiga. Esto es un cáncer. Acá hay un cáncer de vejiga. Una masa. Recuerden que se les dijo cuando veían tanto cáncer de pulmón, cuando han visto mediastino, que todos los tumores malignos captan el contraste por la neoangiogénesis que tienen. Entonces, esto está con sustancia de contraste. Y al tener sustancia de contraste, miren cómo este tumor ha captado, o sea, se vuelve blanco. Eso es captar contraste. Eso es un tumor maligno. Acá tenemos dos pacientes que habían hecho cáncer de vejiga y que tenían insuficiencia renal. Entonces, vamos a ver el primero, bueno, de acá, el que está más severo. Miren, los cálices completamente dilatados, la pelvis dilatada, el uréter dilatado. Y miren aquí está la corteza, esta parte más blanca, más hiperdensa. Esto es la corteza, debe estar en 0,5 centímetros, medio centímetro nomás. Miren el borde irregular. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tiene una urétero hidronefrosis. ¿Qué más tiene? La corteza adelgazada. ¿Qué significa? Insuficiencia renal. Entonces, este paciente tiene una insuficiencia renal. ¿Qué más? Fíjense el borde del riñón. Es un borde irregular.
Antes les dije que cada cuadro de infección urinaria condicionaba que el riñón se vuelva irregular. Entonces, acá también ha tenido cuadros de pielonefritis. Ahora debe estar en una pielonefritis crónica. Entonces, en esta plaquita nomás todo lo que hemos visto. Para este paciente lo que tenía era un cáncer de útero que había comprometido el piso de la vejiga. Miren, aquí se ve un poco engrosado en esta zona y había tomado las zonas donde se ubica el trígono vesical, ¿no? Este también está deformado, pero no todavía conserva un poco más de grosor de corteza. También tiene bordes irregulares, también tiene una ureterohidronefrosis. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ninguna, doctora, ninguna pregunta. Ya. Entonces pasamos a la otra patología que es la litiasis urinaria o la urolitiasis. La urolitiasis, la litiasis la vamos a visualizar con ecografía cuando está en los riñones o está en la vejiga. Pero si esta litiasis se encuentra a nivel de la pelvis, va a ser difícil, perdón, a nivel de los uréteres, va a ser difícil observarlo o sea, imposible casi observarlo con ecografía. Entonces tenemos que o bien hacerle una tomografía, una urotomografía, o hacerle una urografía excretoria como segunda posibilidad. Entonces, acá en la radiografía de abdomen simple, se ven, recuerden que una de las indicaciones de la radiografía de abdomen simple era la litiasis. Pero esto solamente es cuando la litiasis son tienen calcio. Muchas litiasis no tienen calcio, las de oxalato de calcio, el carbonato de calcio, ellas pueden ser radiopacas, pero por ejemplo las de ácido úrico no son radiopacas. Entonces hay litiasis que no las vamos a ver simplemente con la radiografía, pero hay litiasis que sí. Por ejemplo, acá hay esta es una radiografía de abdomen simple en la cual estoy viendo dónde se ubicaría la pelvis renal. Acá, en esta zona, está esta imagen radiopaca de densidad cálcica. Si el paciente tiene cólico en la parte renal izquierda, en la parte lumbar izquierda, encuentran esta imagen, ya pues con eso dan el diagnóstico que este es un cálculo, ¿no? Un cálculo renal izquierdo. Este es otro cálculo. Este es un cálculo también en una radiografía de abdomen simple, este es un cálculo coraliforme. Tiene la forma del coral, adopta la forma de los cáliz. Son cálculos que se van llenando cada vez todo el sistema pielocalicial, y miren acá como la pelvis y los cálices están con cálculos. Eso conlleva a infecciones urinarias. Esto de acá es un cálculo en la vejiga. Miren, los cálculos vesicales son cálculos que son como piedritas, las piedritas de la playa, así, bien puliditas, en forma regular. Acá este paciente tenía cerca de 20 cálculos en la vejiga. Otra de las formas de verlo, como les dije, es la ecografía, siempre y cuando sea cálculos renales. Entonces, esta es una ecografía de un riñón, y acá a nivel de la parte del seno renal, porque es solamente en la parte hiperrefringente, en la parte central es donde se ubican los cálculos. Entonces, esta es una imagen hiperrefringente que da una sombra acústica posterior, que esto es un cálculo. A veces se ve grande, así como estamos viendo, a veces solamente son pequeños puntitos pequeñitos que reflejan el sonido. Acá, en una tomografía convencional, no UROT, sino una tomografía de abdomen, en un corte sin contraste, cuando queramos ver
cuando queremos ver cálculos, la tomografía o el uroten debe ser sin contraste, porque el contraste, recuerden que el contraste hace que las estructuras se vuelvan blancas. Y si el cálculo es blanco, hiperdenso, ¿qué cosa va a pasar? Se va a enmascarar. Entonces tiene que ser sin contraste. Entonces acá están viendo un corte axial del riñón izquierdo normal, acá un corte axial del riñón derecho con una imagen hiperdensa de densidad cálcica. Es decir, la pelvis dilatada. La ventaja del uroten en relación a los otros métodos para cálculos es que es muy difícil que se me escape un cálculo, aunque sea de 2 milímetros, no se me escapa. ¿Por qué? Porque los cortes que se realizan, como son axiales, sagitales, coronales, es casi improbable que se escape algún calculito, porque son cortes muy finos. El Uroten es un programa que hace cortes chiquititos de 2 milímetros de separación. Entonces me va a permitir ver esos calculitos que no los puedo ver a veces ni con la ecografía. Voy a poder visualizarlos y medir el tamaño del cálculo, ver exactamente en qué zona se ubica y medir la densidad. Para el urólogo es muy importante la densidad porque cuando estos cálculos tienen más de 800 unidades Hanfi, quiere decir que son duros. Y al ser duros, no pueden ser destruidos con ultrasonido, ni con láser, ni con ondas de choque, con nada, ¿no? Entonces, se dañan más los tejidos renales o los tejidos urinarios que lo que se destruye al cálculo. Entonces, si es encima de 800 unidades Hanfi, ya lo piensan dos veces en hacerle algún procedimiento. O la otra es de esperar que baje solamente el cálculo o en el peor de los casos operar al paciente, porque saben que no van a poder destruirlos con otro método. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, miren, este es un gluten, acá un cálculo en el uréter que está condicionando una hidronefrosis leve en el riñón derecho. Acá tenemos en el riñón, en el uréter izquierdo, dos cálculos pequeños, uno acá y otro acá, dos litiasis. Para los tumores benignos, recuerden que en todo nuestro cuerpo los tumores benignos se visualizan en imágenes casi de las mismas características. Bordes regulares, homogéneos, no son vascularizados. No invaden, solamente comprimen las estructuras. Entonces, por ejemplo, uno de los tumores más frecuentes que vamos a ver son los quistes. Son tumores benignos líquidos que tienen una pequeña corteza alrededor. Son hipoecoicos si lo ven, perdón, anecoicos si lo ven en ecografía, en ecos. Si lo ven en tomografía, lo van a ver como acá, hipodensos, de bordes regulares con una cápsula y de contenido líquido. Este es un corte axial y acá tenemos un corte en coronal. Miren aquí, este es el quiste en el riñón del lado izquierdo. Con la ecografía me permite ver la densidad, medir la densidad. Entonces yo mido acá donde está el punterito ahorita y esto de aquí, por ejemplo, esto es líquido. Al ser líquido, las unidades Hanschel del agua, ¿cuáles son? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto mide, cuántas unidades Hanschel tiene el agua? Cero. Cero unidades Hanschel. Entonces, si esto es un quiste y es líquido, debe estar en 2, 3, 5 unidades Hanschel, porque es agua. No captan contraste. Puede encontrar un quiste único o a veces encuentro quistes múltiples. Por ejemplo, acá, en este corte coronal, miren, este es el riñón y acá tengo múltiples, una poliquistosis que compromete ambos riñones. Miren, el riñón derecho, múltiples quistes, y el riñón izquierdo también tiene la presencia de múltiples quistes, que llega un momento en que, en caso de las poliquistosis renales, van a ir destruyendo al riñón, ¿no? Porque van apareciendo más y van destruyendo el parénquima.
Esta es una poliquistosis renal severa, ya prácticamente acá no tiene el riñón, son puros quistes. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Están comprimiendo las asas intestinales hacia arriba. Ese es los tumores más frecuentes, los quistes. Después de eso vienen los amartomas renales. El amartoma es un tumor que tiene la característica que tiene, es también igual de bordes regulares, como ven acá, pero tiene tejido, no es completamente homogéneo. ¿Por qué? Porque tiene tejido en su interior, tiene tejido graso que, que se ve acá hipodenso, si es oscurito es grasa, tiene tejido sólido y tiene calcificaciones. Su característica es que tiene grasa en el interior. Se ven estas zonas hipodensas y le tomo la densidad. Si encuentro densidad grasa, ya sé que esto es un amartoma. ¿Cuál es la densidad grasa? ¿Se acuerdan? -100, doctora. Claro, perfecto, -100. O sea, alrededor de -100. Dos cosas me dan negativo, sino menos. El aire, que es cerca alrededor de los -1000, y la grasa, que es alrededor del 100, -100. Entonces debe estar aproximadamente -100, -120, -80, eso es grasa, cerca del 100, ¿no? Del -100. Entonces, eso es un amartoma. Y todo nuestro cuerpo va a tener la misma característica, los amartomas. Un tumor que es el segundo o el tercero en frecuencia es el oncocitoma. El oncocitoma es un tumor que es muy difícil por imágenes de diferenciar de un carcinoma de células claras. Es un tumor que no sigue las características de los benignos que tienen, que les he mencionado anteriormente. Fíjense, este es un oncocitoma. ¿Cuántas veces me he equivocado yo cuando no tenía la experiencia suficiente y lo he puesto como un cáncer renal? Y no había sido un cáncer, sino un oncocitoma. Mire, es un tumor, fíjense los bordes. Es un tumor de bordes irregulares, es un tumor heterogéneo, es un tumor que capta contraste periférico. Es blanco en la periferia. La parte central no capta contraste. Entonces, tiene todas las características de un maligno, pero es benigno. No destruye, no destruye digamos, el parénquima renal, no infiltra ganglios, no da metástasis, es benigno. Pero es muy semejante al tumor de células claras, muy, muy parecido. Vamos al cáncer. Tenemos uno de ellos, digamos, el más dañino, es el tumor de células claras, que es este de acá. Miren, es muy semejante. Bordes irregulares, es heterogéneo, tiene acá, capta contraste también periféricamente. Acá tiene, en este caso, tiene a veces calcificaciones, pero tiene la característica que este sí invade y me da metástasis a distancia. Miren este. Esto también es un tumor de células claras. ¿Por qué les digo que es malo este tumor? Porque no responde ni a la quimio ni a la radioterapia. Solamente el único tratamiento que hay para este es la cirugía. Si ya invadió ganglios, ya no hay nada que hacer. Ya solo lo único que queda es donde aparezca, por ejemplo, aparece una metástasis en el hígado, metástasis en el pulmón, operar esa metástasis. Es lo único que queda, no responde a ninguno de los tratamientos. Dice que está empezando unos biológicos, una inmunoterapia, algo a reaccionar, pero recién pues la inmunoterapia es carísima, ¿no? Entonces es un tumor bien, pongamos, agresivo por el hecho de que no tiene tratamiento de quimio ni radio, no responde ni a quimio ni a radio. Después tenemos el carcinoma, ya el carcinoma en sí, los carcinomas de células claras, perdón, los carcinomas, ya los otros tipos de carcinomas.
papilares, no papilares, ya, que ellos son de bordes irregulares. Estos sí ya no tienen una forma determinada, invaden todo, captan contraste, son heterogéneos porque tienen áreas de necrosis central. Miren aquí. Este es el riñón de este mismo paciente en el lado izquierdo y este es en el lado derecho. Miren cómo ha infiltrado. Miren este otro, es un carcinoma renal derecho, cómo ha infiltrado todo el parénquima. Entonces se ve áreas heterogéneas, áreas de necrosis, estas son zonas de necrosis, las zonas más hipodensas, y acá tiene captación de contraste. Miren este otro, fíjense cómo ha invadido toda la fascia de Gerota, ha invadido la vena cava, invadió la arteria renal y está todo en el retroperitoneo acá, ha hecho invasión. Ya te vamos a terminar ahorita. Ahora nos vamos a la pielonefritis, las infecciones urinarias altas. En todo proceso inflamatorio, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Aumento de volumen. Entonces voy a encontrar un riñón aumentado de volumen. Lo vea en ecografía, lo vea en tomografía, voy a ver lo mismo, solamente cambio el lenguaje que voy a ver, en el cual voy a ver. Entonces voy a ver un riñón aumentado de... Comparen estos dos riñones, son un corte axial de una tomografía, este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo aumentado de volumen. ¿Qué otra cosa sucede? El borde del riñón normalmente, alrededor de todos los órganos tenemos grasa. Y la grasa mesentérica, es una grasa que se ve de color negro, tanto en la tomografía, miren, en la tomografía se ve hipodensa, y esto es la grasa del mesenterio, la grasa en este caso la grasa retroperitoneal, y acá, fíjense, la grasa retroperitoneal se encuentra aquí y separa el borde del riñón. Ustedes han visto cuando veíamos la ecografía qué bonito se veía la cápsula alrededor. Entonces, esa grasa, cuando hay un cuadro de infección urinaria, la grasa se inflama y al inflamarse la grasa se va a volver la grasa blanca. Entonces voy a ver en la ecografía, lo voy a ver blanco alrededor, que ya hace que los bordes se difuminen del riñón. Ya no se ve el borde tan bonito porque la grasa se ha inflamado, se ha vuelto blanca y ya se mezclan los colores. Acá también pierde la definición del borde renal por la grasa que se empieza a inflamar. El riñón, cuando un órgano se inflama, ¿qué sucede? Que crece por el mismo proceso inflamatorio y retiene líquido. Hay retención de líquido en el intersticio del órgano inflamado. Entonces, el líquido, ¿cómo lo voy a ver? El líquido voy a ver zonas hipoecoicas, por ejemplo acá, negritas, hipoecoicas. ¿Cómo lo veo en la tomografía? ¿Cómo se ve el líquido? Zonas hipodensas. Son zonas negritas, se ve líquido. Entonces ya tengo un riñón grande, un riñón con áreas hipodensas porque se ha retenido líquido. Pero hay parénquima, el intersticio, que también se inflama, el mismo riñón. Entonces, cuando se inflama un órgano, ¿qué color se volvía? Blanco, ¿se acuerdan? Entonces, hay zonas que tienen retención de líquido, que son negritas, y hay zonas blancas, que son por la inflamación. Entonces, vamos a tener un riñón heterogéneo por esa causa. Mire, un riñón heterogéneo, ya no es homogéneo, sino tiene áreas hipodensas, áreas hiperdensas. Y el borde se hace más difuminado porque se inflama alrededor, se inflama la grasa. Eso pasa en una pielonefritis aguda. ¿Qué pasa con la captación del contraste?
Cuando uno está enfermo no trabaja tan bien, ¿no es cierto? Igual pasa el riñón. Capta el contraste lento, excreta lento. O sea, digamos, su función es más lenta. ¿Qué va pasando en cada cuadro de pielonefritis aguda? Va deformándose los cálices. ¿Se recuerdan que los cálices tenían esta forma cóncava? Cada cuadro de infección urinaria va a ir haciendo que se vaya perdiendo la concavidad de las papilas. Ya no se va a ver así, sino ya los cálices empiezan a ver planos, como ven acá, miren, plano. Perdieron las papilas, se vuelven así medios peluditos, como están viendo aquí, irregulares, se vuelven redondos. Pueden incluso haber calcificaciones a nivel de los cálices. Entonces, los cálices se van a deformar. Cada infección urinaria va a deformar el cáliz y va a ir deformando los bordes del riñón hasta convertirse en una pielonefritis crónica. Entonces, en esta tomografía, en este corte en coronal, en esta tomografía, miren cómo los cálices se ven deformados. Ya no conservan su forma normal. Miren aquí, bueno, acá está menos deformado. Miren aquí, ya no se ven cóncavos. Se ven planos, se ven redonditos. Acá ya se ven triangulares, se han deformado. Entonces, eso es lo que yo voy a ver en una pielonefritis crónica. Recuerden, todo lo crónico se hace chiquito. Acuérdense la pancreatitis crónica, que era un páncreas pequeño. Acá también, en una pielonefritis crónica, el riñón se hace pequeño. Todo lo crónico se achica. Entonces voy a tener en una pielonefritis crónica un riñón más pequeño de lo normal. Cada infección, ¿recuerdan qué cosa hacía? El borde irregular. O sea, voy a encontrar los riñones de bordes irregulares. Cada infección va a ir destruyendo los cálices también se deforman, y la corteza del riñón va a ir, también los glomérulos van a irse destruyendo. Cada infección urinaria me va a destruir con la corteza y me va a destruir la médula. Entonces, se hace irregular y se hace heterogéneo el riñón. Pequeñito, irregular, heterogéneo, duro. Esa es una pielonefritis crónica. ¿Recuerdan la pancreatitis, cómo se iba achicando? Igual pasa acá en la pielonefritis crónica. ¿Qué sucede en una tuberculosis renal? Que es también es un proceso infeccioso crónico, solamente que por el micobacterio. Va a pasar lo mismo. El riñón se va a hacer más chiquito. Miren acá el riñón derecho y aquí el riñón izquierdo. El riñón se hace más pequeño, se hace irregular, heterogéneo. Miren, el parénquima está heterogéneo. Los cálices se deforman. Pero ¿qué sucede? Empieza a haber necrosis a nivel de papilas, necrosis papilar. Esa necrosis hace que se calcifique. Siempre que hay una tuberculosis, recuerden la tuberculosis pulmonar, como había granulomas, se calcificaba la pleura. Igual acá, en la tuberculosis se produce calcificaciones como secuela. Entonces, ¿qué hace? Las calcificaciones van destruyendo el parénquima, van calcificándose, ya no a nivel de cálices como era en las litiasis, sino en el parénquima renal. Se van acumulando calcificaciones hasta llegar un momento en que el riñón se calcifica completamente, lo que se llama un riñón mástico. Es una tuberculosis, un riñón mástico en el riñón derecho, acá por ejemplo. Esto debe estar recién comenzando, debe estar, pongamos que este sea un estadio 2 y este sea pues el estadio final, ¿no? Miren aquí, este riñón mástic, en una urografía excretoria, este riñón está normal. Miren acá cómo está calcificado. Este es otro, esta es una tomografía, este es el riñón normal, y acá está excretando el contraste. Y esto es
calcificaciones a nivel del parénquima, lo que es un riñón más. Entonces, así son las tuberculosis. Los mismos signos de pielonefritis crónica más calcificaciones por necrosis papilar. Ahora, habrán visto ustedes en la tomografía que les he mencionado, que les he enseñado, algunos riñones ustedes los ven blancos y el cáliz lo ven de color oscurito. Y en otras ven como están viendo aquí, color oscurito el riñón y blanco el cáliz. ¿Por qué es eso? Por la fase en que se tome. Recuerden que lo primero que hace el riñón, veíamos en la urografía excretoria, que lo primero que hace el riñón a los 5 minutos concentra el contraste. Entonces, si la tomografía le he tomado en los primeros 5 minutos, los primeros cortes que yo tomo, van a salir con el riñón blanco, porque es la fase nefrográfica. A los 15 minutos ya el riñón está excretando el contraste, ya no está en el riñón, ya lo está eliminando el contraste. Entonces lo que se ve es que el riñón, la eliminación del riñón por los cálices, se va a ver que los cálices y los uréteres y el uréter se vuelvan hiperdensos, se vuelvan blancos de concentrar el contraste. Y van a haber cortes también en la cual, en la de 30 minutos, que es corte donde todo se visualiza, donde van a ver la vejiga, ya la van a ver de color blanco. Entonces, dependiendo de la fase de filtración del riñón o de la fase de excreción, van a ver a veces el color blanco, la captación de contraste por el riñón o la captación del contraste por la... Vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo. Mire, el riñón lo están viendo blanco. Miren, el riñón lo ven blanco. Y los cálices lo ven de color oscuro, porque en este momento está concentrando el contraste. Está recién el riñón captando el contraste. En las siguientes tomas se va a ver cómo elimina el contraste y los cálices son los que se van a visualizar y el uréter y el riñón ya se empieza a poner de color oscuro. Por eso es que algunos riñones lo ven de un color blanco, otros de otro color. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo Sí, claro, doctora, doctor. todo claro. Ya, listo. Sí, doctora. Entonces ahí quedamos. Entonces quedamos para las clases los martes a las 8, ¿no? Como hemos empezado hoy día.